Escucha primero las voces que harán noticia. Pauta de análisis. Bien, ya está con nosotros Javiera Toro, ministra de Desarrollo Social y Familia, aquí en los estudios de Radio Pauta. Muchas gracias, ministra, por estar aquí. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, varios temas, porque hemos visto que en parte de el tema de la reconstrucción es un tema bien clave y usted misma es la encargada de la reconstrucción del gobierno del presidente Gabriel Boric, ha liderado el comité interministerial para coordinar soluciones luego de catástrofes como incendios en Valparaíso, inundaciones en la zona centro-sur. Y de eso hemos visto algunas críticas también, ¿no es cierto?, que ha hecho el ministro del próximo gobierno, Iván Produje, respecto del estado de la reconstrucción. Entonces, ¿cómo se está amalgamando esta entrega y lo que está pasando a las familias que probablemente están en situaciones muy precarias todavía? Bueno, lo primero es señalar que, por supuesto, que nosotros entendemos, además yo he recorrido los distintos territorios afectados por catástrofes durante nuestro gobierno, que frente a la urgencia de la familia, sobre todo cuando uno ha perdido todo, los tiempos del Estado siempre son más lentos de lo que nos gustaría. Entonces, eso es algo que nosotros entendemos absolutamente, pero también nos parece relevante en un contexto de traspaso y de continuidad de políticas que deben ser de Estado, valorar lo que se ha podido avanzar y poder darle continuidad. Cuando nosotros llegamos al gobierno no había ninguna institucionalidad de la reconstrucción. Cada vez que había una catástrofe se designaba un delegado nuevo, se inventaba una figura, a veces era un ministro, a veces era alguien externo al gobierno, y durante nuestro gobierno eso ha ido avanzando y hoy día a través de las leyes de presupuesto tenemos el rol del Ministerio de Desarrollo Social que coordina las reconstrucciones y que ha dado como resultados bien concretos. Tenemos, no sé, yo estuve hace poquito en Maule, donde la reconstrucción después de las lluvias del año 2023 va sobre un 70% de avance, una recuperación muy importante. 2023. Efectivamente, y esto es una problemática que enfrenta nuestro país de manera permanente. O sea, desde el año 2010 hay 23 grandes reconstrucciones. Todas ellas, excepto una, tienen todavía tareas pendientes. Piensa que recién se acaba de comenzar a construir la nueva escuela de Juan Fernández, un compromiso que asumimos con mucha convicción, pero que se arrastraba del año 2010. Y el problema tiene que ver con que el Estado va muy lento, es un elefante muy difícil de mover, y esa es la realidad con la que finalmente los gobiernos chocan a la hora de poder gestionar este tipo de catástrofes. Yo diría, y esto es algo que conversé en su momento con muchos ex delegados de reconstrucciones, con los expresidentes, con la expresidenta Bachelet, también con el expresidente Piñera en su momento, que hay algunos problemas que son de coordinación y por eso creo que sí ha sido relevante el rol que hoy día cumple el Ministerio de Desarrollo Social en términos de coordinación, pero esto en adelante lo tiene que asumir el Ministerio del Interior y para eso hay que tramitar una ley muy prontamente, porque con la separación de los temas de seguridad del Ministerio del Interior, ahora corresponde que el Ministerio del Interior sea el que asuma esas funciones. Y hay otra dimensión que yo creo que tiene que ver con capacidades ejecutoras de los órganos del Estado, porque se enfrentan las emergencias como si fuesen algo extraordinario, ¿cierto? Pero la verdad es que ya no es extraordinario, estamos permanentemente en reconstrucciones. Entonces, las tareas de reconstrucción normalmente a los ministerios y a los servicios se les suman a las tareas habituales. Sí. Entonces, pasan los meses y empiezan, entre comillas, a competir. Entonces, ahí yo creo que sí hay que robustecer las instituciones para que no compitan con las tareas habituales del Estado. Sí, le decía que el nuevo ministro de Vivienda de José Antonio Kast, Iván Produje, ha sido bien crítico, ha cuestionado directamente, la ha cuestionado usted directamente como ministra, Javiera Toro, como encargada de la reconstrucción, señalando que usted no tenía la experiencia, que ni las atribuciones, que aquí esta ha sido una gestión marcada por la incompetencia, es decir, con calificativos súper duros, pero fundamentalmente que tienen que ver con lo que él ha señalado como una respuesta indolente, burocrática e incompetente aparte del actual gobierno. Ese es como el diagnóstico con el que llega el nuevo ministro de Vivienda.
Bueno, yo no voy a entrar en la guerra de descalificaciones que creo que no contribuyen en nada a avanzar en los desafíos que tenemos. Lo que sí puedo señalar es dar cuenta de lo que hemos avanzado. Como señalo, o sea, yo sé que eso no es suficiente. Yo sé que frente a la urgencia y la necesidad de la familia, los tiempos del Estado siempre son más lentos de lo que quisiéramos, pero también es importante no desconocer lo que se ha avanzado y ver que hay un camino que está trazado. Tenemos ya entregas de viviendas, tenemos proyectos avanzando, tenemos obras urbanas que eran deudas durante décadas en algunas de las zonas afectadas por los incendios en Viña del Mar y Quilpué, por ejemplo. Y efectivamente hay una dimensión que tiene que ver con la dimensión administrativa en la que enfrentamos dificultades. O sea, durante el primer año nosotros tuvimos que realizar varios cambios normativos para poder habilitar la reconstrucción. Se modificaron leyes, se modificó un decreto supremo del MIMBU para ampliar las habilidades, o sea, que personas, por ejemplo, mayores con segunda vivienda pudieran optar a la reconstrucción porque era algo que anteriormente el instrumento no lo permitía. Entonces, se han hecho avances en ese sentido. Yo me parece que revisar y tener un análisis crítico es siempre bueno, pero también es bueno para las familias no desconocer lo que se ha avanzado. Lo que pasa es que frente a la urgencia, frente a personas que tienen que vivir en carpas, que han tenido que pasar invierno, probablemente toda la discusión respecto de las normativas, del acomodo burocrático, no es una respuesta que les haga ningún sentido. Creo que ahí hay un tema claro, que el Estado es más lento, pero cómo tú llegas con un discurso a ciudadanía que lo está pasando muy, muy mal, que lo ha perdido todo y que esa respuesta no le hace ningún sentido en su vida cotidiana. Yo eso lo entiendo perfectamente y he estado muchas veces en el territorio, he conversado con muchas familias, con dirigentes que además sí están muy interiorizados en estas minucias que son del entramado administrativo. Y por lo tanto, por supuesto que empatizo y conozco esa realidad. Ahora, pero ahí yo digo, la responsabilidad también de las autoridades del Estado es enfrentar esos problemas de raíz. Y yo en ningún caso señalo que todo sea un proceso perfecto ni a la velocidad ideal, pero sí hay avances que me parece que es relevante valorar porque hay un camino que ya están dando. Ministra Javiera Toro, el tema también tiene que ver acá con las cifras incluso, ¿no? No hay una cifra, el gobierno ha reportado cifras desde el Ministerio, por ejemplo, de Vivienda, de cuánto han sido los subsidios asignados, de cuántas viviendas están en ejecución, de cuántas han sido entregadas, pero desde la oposición actual, próximo oficialismo, se critican esas cifras, como que no fueran cifras que den cuenta del avance de la construcción de vivienda. Bueno, ahí yo llamo también un poco a la responsabilidad, porque uno puede tener distintas valoraciones, por supuesto, de lo que se ha hecho, pero la información y los datos son cuestiones concretas. Aquí hay un plan de reconstrucción que tiene 7 dimensiones, tiene un 57% de avances. Esto es algo de lo que se le da cuenta al Congreso, al presidente, a la Contraloría, periódicamente. Entonces, más allá de un cuestionamiento genérico a la cifra, aquí es bien concreto. Los datos, por ejemplo, que han sido cuestionados en materia de vivienda, el Ministerio de Vivienda los ha entregado y reportado muy seriamente. Cuáles son los subsidios que están entregados, cuáles son las obras que están iniciadas, cuáles son las obras que ya están entregadas. Por lo tanto, me parece que la crítica y la evaluación, por supuesto que cabe, pero es bien relevante que protejamos también cuestiones como los datos que son concretos, que son comprobables y que además son públicos. O sea, ¿usted le parece que las críticas que ha hecho Iván Poduje son subjetivas? Me parece que, como decía, o sea, el debate es Él dice que la legítimo. reconstrucción ha sido significativamente menor de las cifras que se han entregado y ha calificado la gestión actual de indolente. Yo creo que si uno va a criticar números, tiene que hacerlo con datos concretos. Lo que yo puedo señalar, porque el Ministerio de Desarrollo Social recibe los reportes de los distintos ministerios, es que cada una de las medidas y su avance tiene elementos que
se comprueban y están documentados y han sido informados al Congreso, han sido informados a la Contraloría. Entonces, si alguien va a cuestionar las cifras, que lo haga no en base a una impresión. Sobre eso me parece que podemos debatir muy legítimamente, pero atacar las cifras no le hace bien al Estado. Entonces yo llamo ahí, sobre todo si uno va a asumir responsabilidades como autoridad, a cuidar eso que es parte también del acervo institucional del Estado. Sí. Hablamos esta mañana con la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, encargada además de la reconstrucción. Ya vamos a ir al tema del plan de cuidados, que me parece que es un tema bien esencial. Solo para cerrar en este punto, el próximo gobierno, y en este caso el ministro de Vivienda, Iván Poduje, dice que él va a terminar la reconstrucción en un plazo de 15 meses, que ese va a ser el plazo, que si no, digamos, renuncia si no cumple. ¿Es posible, conociendo la reconstrucción, el Estado, la situación que viven, por ejemplo, muchos de los campamentos, poblaciones de las familias están viendo situación de emergencia, poder avanzar en la reconstrucción en 15 meses? Perfectamente posible, porque así lo planteamos en el plan de reconstrucción que aprobó y está ejecutando este gobierno. O sea, si las cosas se continúan haciendo como se están haciendo, se debiese terminar en 15 meses. Por lo tanto, suena una cifra y un plazo absolutamente razonable. Es lo que este gobierno planeó y es lo que se está ejecutando. O sea, es lo que este gobierno planeó y es lo que va a poder hacer Iván Poduje. Sí, se continúa en la senda de lo que se ha venido trabajando, sí. ¿Cree que puede haber algún retroceso en esa senda que usted plantea? Espero que no, y por eso es tan relevante también la entrega de información y estos procesos que son de Estado finalmente en el traspaso, que se valore lo que se está realizando. Sí, ministra, ¿ha tenido ya reuniones con la ministra de Desarrollo Social entrante? Yo tuve una primera reunión por Zoom con la ministra y los futuros subsecretarios justamente sobre los temas de emergencia y reconstrucción. Y esta semana tenemos una reunión presencial del traspaso más general. Uh-huh. Ya, vamos también a otros ámbitos que le corresponde a usted, y es yo creo que es un paso importante que tiene que ver con el cuidado. Es una política, me imagino que para este gobierno ha sido muy importante en su legado, y es Chile Cuida. Esto ya está en curso, probablemente no hay tanta información. Yo he hablado con algunos cuidadores que todavía no saben mucho cómo hacerlo. Y si usted cree que esto está instalado ya sin moverse, o podría todavía, hay espacio en que podría retroceder, pensando que un gobierno de emergencia va a tener que poner los énfasis en otras áreas. Bueno, hoy día se acaba de publicar en el Diario Oficial la ley de Chile Cuida, que reconoce el derecho al cuidado y establece el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidado. Y eso también ya le da una estabilidad y una permanencia institucional a las políticas que hemos desarrollado durante este gobierno, que han sido muy significativas en esta materia. Y yo espero que se mantengan, pero incluso más allá de eso, que se profundicen. Porque, o sea, si hace 4 años prácticamente no había ningún reconocimiento de parte del Estado del trabajo de cuidado. Hoy día hemos avanzado en que tenemos una credencial de cuidadora, más de 240.000 personas inscritas en el Registro Social de Hogares, hemos crecido en un 400% el presupuesto en los programas de cuidado, tenemos una ley, o sea, son avances que son muy significativos para 4 años, pero al mismo tiempo, para la magnitud del problema, todavía falta muchísimo por avanzar. Pensemos que todos hemos sido cuidados en algún momento de nuestras vidas, a muchos nos va a tocar cuidar, que finalmente el cuidado sostiene la vida, pero sostiene incluso el desarrollo económico, pero se realiza generalmente muy puertas adentro, sin apoyo suficiente. A ver, veamos, así como en lo concreto, una madre cuidadora o una hija cuidadora de una madre cuidadora de un hijo con discapacidad. ¿Cómo accede a esta red de cuidados? ¿Cómo logra llegar a esa credencial? Como para poder explicar un poquitito cómo opera el sistema. ¿Cualquier persona? ¿Depende solo de los deciles más bajos? ¿Es para todos? No, lo primero es señalar el derecho al cuidado, como quedó establecido en la nueva ley, es primero un derecho universal. Por lo tanto, no distingue entre situación socioeconómica. Y donde ponemos en énfasis es en las necesidades de cuidado. Luego, el derecho al cuidado se reconoce de manera amplia. Hablamos del derecho, del cuidado de niños, niñas y adolescentes, de personas con discapacidad, de personas mayores, de personas mayores que requieren cuidados, personas con dependencia, y hablamos de cuidadoras remuneradas y no remuneradas. Eso es como en general la ley. Y luego hay elementos que son más específicos, y quienes han estado quizás
más dejadas de lado son las cuidadoras no remuneradas de personas con dependencia. Por lo tanto, ahí es donde la ley hace como un foco, un zoom especial, y esas son las cuidadoras que pueden tener su credencial en el registro social de hogares. Entonces, ¿a quién está dirigido? A cualquier persona que cuida de manera no remunerada a una persona con dependencia moderada o severa. ¿Para qué me sirve esa credencial? La credencial, el primer paso que ha significado es el reconocimiento, que por supuesto no es suficiente, pero ha sido un primer paso muy relevante respecto de algo que antes ni siquiera se nombraba. En segundo lugar, lo que hace la credencial es que entrega acceso preferente en distintos servicios públicos. Esto es algo que nosotros hemos implementado con algunos convenios durante nuestro gobierno, por ejemplo, en Banco Estado, en el Registro Civil, en CENS, en Chile Atiende, pero que con la aprobación de la ley y en conjunto con una ley que aprobamos que se publicó en octubre del año pasado, va a quedar como una atención preferente en todos los servicios públicos con atención a público, que puede parecer menor, pero para alguien que cuida, ir a hacer un trámite, tener una horita libre en que quizás una persona cuya vida depende de ella quedó sola o a cargo de otra persona, claro, hace toda la diferencia. Hace toda la diferencia. Y a diferencia quizás de una persona mayor o una persona con discapacidad reducida, o sea, con movilidad reducida, no vemos físicamente necesariamente toda esa complicación que tiene la persona cuidadora y que la credencial la muestra. En tercer lugar está la red de empresas Chile Cuida, que son privados que están reconociendo la credencial de cuidador o cuidadora y están entregando beneficios y descuentos con la credencial. Y que todas estas iniciativas han sido iniciativas que hemos realizado durante nuestro gobierno, pero que con la ley ya tienen que regularse por reglamento, pero van a tener una estabilidad, ya no va a depender de que cambie el gobierno. Y por último, la credencial es requisito para el acceso a los programas del Estado. Por ejemplo, los centros comunitarios de cuidado, que ya hay 66 en funcionamiento en el país, o la red local de apoyos y cuidados, que está llegando a todas las comunas. Ya, o sea, esto no implica un desembolso importante de recursos por parte del Estado. Es decir, que en el contexto de déficit fiscal que va a asumir el próximo gobierno de emergencia, no debiera haber eventuales recortes en este plan, ¿o sí? Nosotros esperamos que no lo haya, y de hecho con la ley que tiene un principio también de progresividad y no regresión, no debiesen disminuir los recursos que han sido asignados a cuidado. Pero un gobierno de emergencia sí puede poner sus prioridades y ajustar cinturón en alguno de estos programas. No debiese hacerlo con esta ley aprobada, porque significaría un retroceso. Además, la ley contempla recursos para ampliar los programas de cuidado a todas las comunas del país. Nosotros inicialmente teníamos una ambición en términos de crecimiento de los programas de cuidados que era mayor de la que efectivamente pudimos implementar, porque no hubo una reforma tributaria de la magnitud que nos hubiera gustado especialmente. Pero aún así, en un contexto de restricciones fiscales y sin que el presupuesto global del Ministerio de Desarrollo Social haya crecido, sí los presupuestos de los programas de cuidado crecieron porque pusimos una prioridad ahí. Entonces, ¿pero usted tiene el temor como ministra de Desarrollo Social de que el próximo gobierno pueda hacer recortes por la situación de déficit fiscal? Así como están la legislación y los recursos que están garantizados, yo no veo esa necesidad. Ahora, quedó asegurado. Eso quedó asegurado en la ley. Eso quedó asegurado en la ley. El gobierno no va a poder hacer apriete ahí. Eso no debiese hacer apriete ahí. Ahora, cuando se habla de 6.000 millones de dólares de recortes fiscales, por supuesto que preocupa, si eso es casi 4 veces el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social. Pero una cuestión de esa magnitud implicaría retroceder derechos que están garantizados en las leyes. Por lo tanto, en mi opinión, eso tendría que pasar por el Congreso, por ejemplo. Claro, pero un gobierno de emergencia, es que ese es el punto, ¿no? Que un gobierno de emergencia tiene determinadas sus prioridades porque hay un cuadro complejo a nivel económico, a nivel de seguridad, podría tener ese margen. Es que no ha sido claro en dónde haría esos recortes, por lo tanto, por supuesto que me parece una preocupación válida y desde el punto de vista de los programas del ministerio, de lo que yo escucho cuando recorro el país, de las personas a las que conozco que cuentan con el ministerio, me preocupa y a las personas les preocupa. O sea,
cuando uno recorre el país probablemente no necesita menos programas de Senama, necesita más, porque la sociedad está envejeciendo. Por lo tanto, es un debate que yo no he visto ninguna propuesta concreta que diga reducir programas de cuidado. Eso no lo he escuchado. Pero como ha sido poco claro y ambiguo en los anuncios de recorte de presupuesto, por supuesto que vamos a estar desde el punto de vista alertas. del Ministerio de Desarrollo Social, ¿cuáles son, a su juicio, los programas que podrían correr mayores riesgos en términos de ajustes fiscales en caso del próximo gobierno decida apretar cinturón? Yo no veo cómo. O sea, el Ministerio de Desarrollo Social, además de los programas de cuidado, tiene un presupuesto muy importante dedicado a la protección de la niñez, tiene los programas que tienen que ver con personas con discapacidad, con personas mayores. Por lo tanto, me costaría ver dónde pudiese eso recortarse. Al contrario, lo que yo escucho y lo que yo veo es que lo que se necesita es ampliar esos programas, sobre todo cuando vemos los resultados que tenemos. O sea, el mes pasado entregamos los resultados de CACEN 2024 que demuestran que continúa la trayectoria a la baja en disminución de la pobreza. O sea, hay un camino que tiene que ver con protección social y crecimiento económico, no de manera dicotómica, sino juntos, que está dando resultados. Entonces creo que sería difícil entender que una cosa así se retrocediera. ¿Dónde se ve usted cuando deje el gobierno? Pensando justamente en esto que usted plantea que ha sido su gestión en desarrollo social. ¿Se ve como muy atenta marcando el punto respecto a lo que viene o entrando en un camino más bien privado? Bueno, por ahora estoy concentrada en mi trabajo de aquí hasta el 11 de marzo. Claro. Por supuesto, gobernar hasta el último día. Y después ya se verá lo que venga, pero en cualquier caso yo voy a seguir muy comprometida con las agendas que hemos levantado durante el gobierno y que además he defendido durante toda mi vida. Yo soy militante de mi partido, del Frente Amplio, voy a seguir sin duda participando en política y me pregunta preocupa es si usted, mucho. claro, va a estar muy atenta respecto de si hay o no ajustes en estos programas producto, ¿no es cierto?, de un gobierno de emergencia. Marcando el punto. Voy a seguir, por supuesto, participando del debate y defendiendo lo que se ha impulsado y lo que debiese venir. Aquí, durante todo el proceso de nuestro gobierno, la participación de la sociedad ha sido vital. O sea, por ejemplo, la ley de cuidado salió fundamentalmente no solo porque el gobierno tuviera buenas ideas, sino porque fueron miles de cuidadoras, sobre todo, que participaron de los debates, de la tramitación, que estuvieron y porque muy hubo atentos. Un congreso transversalmente disponible para aprobarlo. No Efectivamente. No es solo el gobierno, sino que hubo votación de parte de la oposición. Efectivamente. Y yo creo que esos acuerdos transversales se lograron también porque hubo una participación social muy activa. Y yo estoy segura que eso también va a seguir siendo así. Ministra Javiera Toro, ministra de Desarrollo Social y Familia, muchísimas gracias por esta conversación tempranito. Este lunes 16 de febrero le queda menos de un mes en el ministerio. Menos de un mes. Que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias, buen día.